Miente, empate en Eindhoven entre Países Bajos y Ecuador. Vamos a ver lo que dio de sí el partido. Vamos a analizar el último encuentro de este parón de selecciones previo al Mundial 2026. Vamos allá. Pues sí, mi gente, el estadio del PSV Eindhoven acogía este encuentro amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en esta última ventana, por así decirlo, de amistosos previo a la competición mundialista. Y en un partido en el que recordaba el partido ya disputado en el Mundial anterior, el Mundial de Qatar, cuyo resultado fue empate a 1. Pues bien, en este idéntico resultado empataban a 1 entre la naranja mecánica y la tricolor ecuatoriana, mi gente. Y sin más, vámonos ya a lo que fue el trámite del partido. Vamos a comenzar, por supuesto, con las alineaciones. El equipo local, dirigido por Ronald Koeman, salía en portería con Flaken, 4 defensas, lateral derecho para Dumfries, lateral izquierdo para Neysanake, pareja de centrales para Van Dijk y De Bruyne. Tribote en el centro del campo, Gittens más posicional, Schouten y Xavi Simons, y en la parte más ofensiva, en la zona diestra, Malen, en la zona izquierda, Gakpo, y como punta, como único punta delantero centro, Brobbey. Por su parte, Bekache se sorprendía hasta cierto punto en su planteamiento, jugaba con un 3-4-3, cambio en la portería, ya no era titular Galíndez, sino que entraba en su sustitución para este encuentro Gonzalo Valle, el arquero de Liga de Quito, mi gente. 3 centrales se mantenían Ordóñez y Pacho, y tras la ausencia de Piero Hincapié entraba como titular Félix Torres para ocupar esa parte central de la defensa. 4 en el centro del campo, tirados a bandas. Franco por el lateral derecho sigue sin confiar en Ángelo Preciado de inicio, y por el lateral izquierdo, carril izquierdo, Pervis Estupiñán. Pareja en el centro del campo para Pedro Vite y Moisés Caicedo, ninguna sorpresa. Y en la parte más ofensiva, John Joa por la derecha, por la izquierda Gonzalo Plata, y en la punta de ataque Ener Valencia. Mi gente, estos fueron los 22 protagonistas en el arranque del encuentro. Un arranque de encuentro que empezaba con muy malas noticias para la tricolor ecuatoriana, que salía con intensidad intentando presionar arriba, presionar alto, pero lo decíamos en la previa, a diferencia de Marruecos, Países Bajos tiene jugadores de muy buen pie, de pie exquisito, y lograban deshacerse de esa presión, por así decirlo, lograban sortear esa presión alta. Minuto 3, contragolpe con muy buena triangulación en salida de balón por parte de la naranja mecánica, que evitaba, insistimos, que superaba esa presión alta de Ecuador, y a la contra muy rápido, pocos toques, 8 si mal no recuerdo, se plantaban en el área de Gonzalo Valle, centro a la parte interior, el centro de la muerte, que no puede despejar William Pacho, y la introduce en su propia portería. Empezaba Ecuador perdiendo, autogol de William Pacho, minuto 3 de partido, lo que modificaba evidentemente cualquier plan previo al encuentro. Así que se ponía cuesta arriba el partido, mi gente, con una Holanda que iba a proponer un fútbol de posesión, ya habiendo superado esa presión alta ecuatoriana, y con un Ecuador vista por debajo en el marcador. Se ponía, insistimos, cuesta arriba el encuentro, pero bueno, Ecuador no se achicó, siguió intentando presionar, siguió intentando jugar sobre todo a la contra, con pases largos, y así encontraba oportunidades con el incombustible Ener Valencia y con un muy buen Yeboah, insistimos que está de dulce últimamente, y Ener así lograba llegar a línea de fondo, ponía el pase atrás, el pase de la muerte, llegaba John Yeboah a rematarlo y el balón se iba al palo, se evitaba el empate pocos minutos después de haberse puesto por delante la selección de Países Bajos, mi gente. Y no pasarían muchos minutos después para que Ecuador se encuentre con una ocasión inmejorable para, bueno, pues verse favorecido en el encuentro. Nos referimos a que al minuto 12, pelota larga a las espaldas de los centrales, la logra pelear Ener Valencia, el balón se va a las espaldas de Dumfries. Gonzalo Plata, buscando esa pelota, le gana la posesión al lateral del Inter de Milán y este lo derriba, siendo el último hombre. Gonzalo Plata se iba directo a portería rival, así que
falta y expulsión para Dumfries, roja directa, no lo dudaba el colegiado, una roja bastante clara, era el último hombre. Lo cierto es que llegaba Van Dijk muy cerquita. Mi gente, pausamos un momentito el análisis del partido de la Tri para recordarles que si les está gustando el contenido, que si les está gustando el video, me regalen un like, le den a compartir, se suscriban al canal para recibir notificaciones cuando subamos más contenido sobre la Tri, sobre el fútbol ecuatoriano, sobre leyendas del fútbol ecuatoriano y podamos seguir disfrutando del deporte rey en Ecuador. Así que los leo en comentarios y sin más seguimos analizando el partido. Y no tenía controlado el balón Gonzalo Plata, pero era muy clara que iba a llegar a esa pelota antes que Van Dijk, pero bueno, expulsión en mi opinión bastante correcta, así que Ecuador se veía aún por detrás en el marcador, pero con un jugador más en el terreno de juego. Evidentemente esta expulsión modificaba los planes tanto de BKHS como de el técnico holandés Ronald Koeman, que minutos después hacía un cambio muy defensivo, quitaba a Malen, que era el extremo por derecha, para meter a Geertruida, que es un lateral posicional, y recuperar ese jugador menos en defensa que había sido Dumfries, mi gente. Así que se echaba para atrás Ronald Koeman, un entrenador hasta cierto punto bastante conservador, y BKHS tenía la oportunidad de, pues eso, dominar el encuentro. Ecuador se hizo con la tenencia de balón, Ecuador empezaba a circular la pelota y empezaba a tener acercamientos. Minuto 22 del encuentro, nuevamente encuentran a Gonzalo Plata dentro del área, que regatea al arquero y este lo derriba. Falta clarísima dentro del área penal y por ende pena máxima a favor de la tricolor ecuatoriana, que canjearía en gol quien sino el eterno capitán, el goleador histórico de esta selección ecuatoriana, Ener Valencia. En el 24 la mandaba a guardar con un tiro bastante ajustado al palo. El arquero la adivina la zona de disparo, pero no logra atajarlo. Así que 1-1 en el 24, mi gente. Se tenían 75 minutos de encuentro por delante, empatado el partido y con un jugador más para poder generar las suficientes ocasiones que nos permitan ganar el encuentro, darle la vuelta, remontarlo. Sin embargo, no fue así. Ecuador, si bien es cierto, dominó tenencia de pelota. Tuvo muchísimos acercamientos a la red rival, de hecho jugaba en las inmediaciones, tuvo muchísimos disparos, la mayoría fuera del área, muchos de ellos bloqueados, otros desviados. Y el fuerte de esta tricolor ecuatoriana, que es esa presión alta, el robo en campo contrario y la salida rápida en velocidad hacia la portería rival, no se pudo conseguir, ya que por un lado, la movilidad de los jugadores de Holanda les permitía salir con el balón jugado, como ya fue en el primer gol. En esta ocasión ya con un jugador menos era más difícil, pero aún así podía sortear esa salida de balón. Y cuando no, buscaban pelota en largo a su delantero, que sobre todo en la segunda parte Brobbey ocasionó un par de contragolpes muy claritos, un par de contragolpes que la defensa ecuatoriana estuvo excelsa, bastante contundente, tanto Pacho como Ordóñez sobre todo. La verdad que no vi del todo fino a Félix Torres, un central que a mí me encanta, que sobre todo por cómo va por arriba, pero en este partido me pareció que no estuvo del todo bien. Y tras la expulsión de Dumfries me pareció que le faltó ambición a BKHS, me parecía que pudo haber una vez que Koeman hace el cambio de Malen por Geertruida, me parecía clarísimo que BKHS podía, en pos de ir a atacar y aprovechar ese jugador de más, podía haber quitado tranquilamente un central y meter a un doble 9. Seguía jugando con Ordóñez y Pacho en el centro de la defensa. Si quieres, retrasa un poco a Franco, ya que le encanta jugar con Franco, retrasa un poco al lateral izquierdo, al lateral derecho, que no iba a tener mayores dificultades porque Países Bajos no tenía la pelota, lateral izquierdo Pervis Estupiñán, y ya jugaba con doble punta, que podía haber sido tranquilamente Jordi Caicedo, si me apuras, meter a Arévalo para que juegue más entre líneas, pero mayor presencia en área rival. Sobre todo Ecuador estuvo colgando muchos centros también al área, pero la buena pareja de centrales, lo contundentes que son por arriba, Van Dijk y De Vrij, pues le hacían imposible que solamente Ener Valencia pudiese rematar esos balones, mi gente. Algunas ocasiones bastante claras finalizando la primera parte, y ya en la segunda se vendrían más cambios. Por parte de Países Bajos salía Gakpo para que entrara Jeremy Frimpong, buscando pues su frescura en esa banda y que pudiese correr. Sin embargo, no consiguió nada al respecto, y por su parte BKHS sacaba a Alan Franco para meter a Anthony Valencia. Anthony Valencia, lo cierto es que entró bastante bien al encuentro, muy desequilibrante, asociándose, bajando a recibir, intentando conectar con John Yeboah. Así que un cambio bastante positivo, pero insisto, en lugar de haber sacado a Franco, tal vez pudo haber sacado a Félix Torres e irse más al ataque. Vale, sacas a Franco y metes a Valencia, pero
sacar a Torres también para meter un nuevo delantero y así encimar aún más, si se podía, en la portería rival. La segunda parte, el inicio sobre todo la segunda parte, fue bastante accidentada, mi gente. De hecho, en el minuto 57 Gonzalo Valle, que saldría lesionado del terreno de juego, se resentiría, parece ser, de su antigua lesión en la rodilla, así que vamos a ver si no peligra su participación en la Copa del Mundo. Estaba bastante claro que si el titular es Galíndez, el segundo portero es Gonzalo Valle, así que salía Valle, entraba David Cabezas, que a priori parece que le gana un poco la pelea a Moisés Ramírez y no tendría mayor trabajo, a más que alguna pelota colgada que tenía que descolgar, que tenía que despejar en algunas faltas laterales que cometía la selección ecuatoriana ante los jugadores de Países Bajos, faltas innecesarias en mi opinión, porque le permitía atacar a pelota quieta, que va a ser fundamental. Trabajar la pelota quieta, por favor. El cuerpo técnico de Ecuador tiene que darse cuenta de que trabajar la pelota quieta es fundamental en defensa. Bien, en este partido, en el partido anterior ya nos costó la victoria por no defender bien una pelota quieta. Y en ataque, en este encuentro se tuvieron hasta 10 tiros de esquina. Ni uno solo fue rematado de manera correcta por los jugadores ecuatorianos. Ni uno solo tuvo que salvar el arquero, ni uno solo se fue al palo, ni uno solo ocasionó peligro realmente. Así que hay que trabajar muchísimo la pelota quieta. Ecuador tiene muy buenos cabeceadores. En este partido estaba Torres, que ha sido goleador en las eliminatorias de cabeza precisamente. Estaba Pacho, estaba Yol Ordóñez, que también han hecho goles en Champions en sus ligas correspondientes. Así que tenemos buen equipo que va de cabeza, pero no está aprovechando la tricolor ecuatoriana esa baza. Minutos después, en el 74, salía, ahora sí, Félix Torres para meter a Ángelo Preciado. En lugar de meter un delantero, mete a realmente es un lateral derecho, que puede jugar como carrilero, vale, pero es un lateral derecho. Entonces, no confía en Ángelo Preciado para meterlo de inicio. Entiendo que por su performance defensiva, vale, lo entiendo, pero una vez que ya estás ganando, que tienes que ir a por todas, que tienes que atacar 100%, ya no me vale Ángelo Preciado, ya necesito un punta o un jugador mucho más ofensivo. Así que me parece desperdiciado también ese cambio por parte de BKHS. Iba terminando el encuentro, mi gente. Ecuador merecía, por la posesión y por las ocasiones generadas no tan claras, porque realmente de los 16 disparos que logró a lo largo del partido, solo 3 fueron a puerta. Uno fue el gol y 2 que fueron, bueno, pues controlados por el arquero contrario, algunos tiros bloqueados. Así que le faltó realmente ese último pase, le faltó la última decisión cara a portería rival para lograr batir el muro que había puesto Koeman en la defensa de su equipo. Por otra parte, las malas decisiones, en mi opinión, de BKHS en los cambios, ya que aguantaba hasta el 89. Hasta el 89 aguantaba con jugadores como Ener Valencia, con jugadores como Gonzalo Plata, que ya jugaron en el partido anterior, que también los aguantó hasta a más no poder, y que Ecuador necesitaba frescura en esa parte ofensiva para ir a por el partido, para ganarlo, y más siendo un amistoso. Si estuviese en el Mundial y ya no tienes cambio, lo que sea, lo entiendo, pero si no, es inaceptable, para mí no se puede entender el hecho de que aguante tanto a los jugadores, a los titulares, teniendo alternativas en el terreno del juego, teniendo alternativas en el banquillo, como los que metió. Por ejemplo, entró Jordi Caicedo, entró Jeremy Arévalo, insistimos, al 89. También entraba Jordi Alcibar igual al 89. 5 minutos de adición del árbitro, así que pudieron jugar 5 o 6 minutitos. Insuficiente a todas luces para poder tomar decisiones, que entiendo que es lo que quiere hacer, a ver si lo lleva o no al Mundial. No se pueden tomar decisiones viendo jugar solo 5 o 6 minutos a estos jugadores para llevarlos o no al Mundial. E insuficiente también para los jugadores de poder aportar algo al encuentro. Se pudo haber ganado, creo yo, si los cambios se hacían mucho antes. En el mismo 75, cuando saca a Torres, hubiera metido ya la doble dupla en delantera, hubiera metido ya jugadores más ofensivos, hubiera metido ya a Alcibar, que tiene un pie exquisito, para que o pruebe desde fuera del área, o para que sea quien cuelgue los balones y los pueda rematar Jordi Caicedo, por ejemplo, Arévalo, o quien llegue de segunda línea. Entonces, decisiones de BKHS en este sentido bastante malas a los cambios. Creo yo que Ecuador pudo ganarlo, mereció ganarlo por lo que hizo, pero pudo haberla ganado por lo que dejó de hacer. Así que, mi gente, notas positivas, evidentemente.
pero desde luego que hay que cambiar el chip en este tipo de encuentros, sobre todo cuando tienes muy de cara el trámite del encuentro. Ya pasó en eliminatorias también, no me acuerdo si fue contra Paraguay, que también igual se quedó con uno más y pudo haber ganado, y al final terminó empatando también, si no fue a 0 fue a 1, así que no es la primera vez que pasa y me temo que no será la última, teniendo en cuenta las decisiones que está tomando el cuerpo técnico. Mi gente, sin más, este ha sido el análisis del encuentro, el último previo a esa última convocatoria ya mundialista, así que nosotros quedamos atentísimos a los siguientes movimientos de los jugadores ecuatorianos del cuerpo técnico. Por supuesto, vamos a analizar a los rivales de la tricolor ecuatoriana previo a ese mundial. Vamos a generar contenido sobre los jugadores históricos también que han participado en mundiales de parte de la tricolor ecuatoriana. Mi gente, gracias por haber llegado hasta aquí. Para mí ha sido todo un gusto, un placer. Los leo en comentarios, likes si les ha gustado. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.